Hola, mi nombre es Rebeca y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a platicar el cómo manifesté quedar embarazada el mes que dije. Bueno, para empezar, pues como desde los 15 años yo tuve como muchos conflictos en mi cuerpo en respecto a el inicio de mi periodo. Esto porque podía tardar muchísimo. Lo más que llegué a tardar fue como 6 meses en que volviera mi periodo. Tenía mucho acné. El punto es de que me habían dicho que era o que tenía unos quistes en los ovarios. Al principio pues era como sí, en algún momento se te puede tratar y cosas así, pero no le di como la importancia, ¿no? Entonces, bueno, fueron muchas visitas a los médicos y todo eso, pero pues te quedas con esta idea, ¿no? De que lo tienes y punto. Y si es algo que te dicen al principio, como si en algún momento quieres llegar a tener o formar una familia o tener un hijo y cosas así, pues es complicado porque sufres de constantes abortos o complicaciones en un embarazo. Entonces pues era eso, ¿no? Que al final se podía tratar, operarse y cosas así, pero te quedas con eso. Nosotros hablando de estas creencias y cosas así, pues al final te quedas con eso, de que va a ser complicado ese proceso. El punto es de que ya pasó el tiempo y decidí que quería tener un bebé. Entonces, bueno, justo antes de tomar esa decisión, pues yo empezaba a ir al gimnasio y todo eso. Y ya tenía varias semanas o varios meses haciendo otras cosas, actividades, pero justamente en el gimnasio fue donde me di cuenta que algo no estaba bien porque pues vas metiendo peso y justamente en el vientre bajo me dolía mucho. Ya me habían dicho que era por el tema de los quistes, etcétera. Y pues nada, tuve que dejar el gimnasio por lo mismo de que me dolía ya constantemente. Y bueno, me dijeron que al final podían operarme. No lo hice, pero ya entraba dentro de esas opciones. Me mandaban cierto medicamento y cosas así. Eh, Tomo la decisión ya varios meses después y pues al final era lo mismo. Dolores, lo único que cambiaba, aquí ya entramos como en el tema de las manifestaciones, es que sí me sentía como ansiosa porque no sabía cómo hacerlo. Al final sabía que, o sea, yo doy las sesiones, ya había tocado este tema de que varias personas lograran esto, pero yo no sabía cómo hacerlo conmigo. Como que en ese momento se me olvidó todo. Y simplemente dije, bueno, ya, en algún momento se dará. Aquí es en donde entramos en el tema del control que le damos a nuestra mente, porque a pesar de que todos los doctores me decían que no, que me tenían que operar, que tenía que tomar medicamento, que si no se podía de esa manera, pues existían otras formas de lograrlo, que tenía que tomar mucho reposo, que no se iba a dar, que el aborto espontáneo y todo eso. Entonces te vas llenando de muchas cosas hasta que dije, no, yo sé que lo puedo lograr. No sé cómo, pero lo voy a lograr. Y me empecé a dar cuenta de esto, de que yo le estaba tomando mucho enfoque a todo lo que me decían los doctores, a todo lo que me iba pasando, porque mes con mes pues te das cuenta de que simplemente no quedas embarazada y que no se va a dar y que probablemente, y yo sacaba esto siempre de es que no quedo porque tengo los quistes, porque me dijeron que iba a ser difícil, porque yo ya estaba consciente, yo era consciente de que iba a ser difícil.
el hacerte consciente de algo hace que pues alimentes mucho más esa creencia, que se presente mucho más en tu mundo de esa manera, que se te haga difícil el proceso, que se te haga largo, que simplemente no se te dé y punto. Yo no quería tanto eso de los medicamentos, de la operación, simplemente por creencia yo decía que no era necesario. Y efectivamente no fue necesario. Nada de medicación, nada de operaciones, nada de eso. Porque decidí controlarme en cuestión de este tipo de pensamientos que al final te pueden llevar a es que no quedo embarazada, y en lugar de seguirme repitiendo no quedo embarazada, empecé a repetirme cosas diferentes. Y es lo que siempre vemos. Si no cambias tú, no cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienes ese enfoque. Y yo lo creía con fidelidad, así de simplemente no puedo porque tengo los quistes. Y no se puede, y no se puede, hasta que un día dije, no, ya basta. Sé que lo puedo hacer. Fue un momento en donde simplemente me senté conmigo misma a decir, a ver, yo lo enseñé, yo tuve los testimonios y ahora no puedo conmigo. Eso es muy, o sea, no puedo permitirlo. Así que simplemente tomé un momento conmigo, tomé la decisión de simplemente creerlo, de cambiar mis palabras o mis pensamientos. Yo ya no seguía diciendo como es que no puedo por esto, es que no puedo porque los doctores, es que necesito operación y necesito el otro y es que es difícil. Dejé todo eso y yo creo que es lo principal para que realmente exista un cambio, o para que logres manifestar las cosas. Hay varias personas que me han dicho que quieren manifestar quedar embarazadas y yo les recomiendo mucho esto. Primero, dejen de decir lo que está sucediendo. Sí o sí debe de haber un cambio en uno mismo. En mi caso fue el cambio de los pensamientos y lo que decía. Yo dejé de decirlo, simplemente no lo mencionaba, de que no podía y no podía, y los doctores y los quistes y todo eso, dejé de decirlo por completo. Y de hecho, incluso eso me ayudó a disminuir mucho el dolor de los quistes. O sea, para empezar fue eso. Dejé de sentir dolor cuando empecé a cambiar mis pensamientos de verdad, a decir que todo estaba bien y que mi cuerpo estaba sano. Dejé de sentir ese dolor porque ya el dolor era como más constante y habían días en donde de verdad no podía hacer esfuerzo por lo mismo. Y me mandaban a hacer ultrasonidos y todo eso, pero, o sea, simplemente me decían que era eso, ¿no? Y también empecé a notar que mi periodo se empezó a regular. Les digo que podía pasar como 6 meses y yo no tener mi periodo y no pasaba nada. Pero a partir de ese momento empecé a tener mi periodo súper regular todos los meses. Era la primera vez que me pasaba algo así, que pasaban 3 meses seguidos y yo tenía mi periodo normal, ¿no? A pesar de que eso me decía que no estaba embarazada, pues al final era como ya está sucediendo algo porque ya es regular esto. Bueno, pasaron varios meses igual y no sé por qué en diciembre del año pasado yo dije, en enero ya quedo embarazada, ya, basta, en enero va a ser. Y esto lo digo mucho en los talleres, en las sesiones. No se trata del deseo, se trata de uno mismo. De verdad, para manifestar es uno mismo, no el trabajo en el deseo, porque te desgastas mucho. Yo traté de hacerlo con el deseo, o sea, trataba de enfocarme en lo que quería, en lo que yo deseaba, y es mucho esfuerzo. De verdad te esfuerzas el doble cuando es más fácil de lo que parece. Entonces el trabajo siempre va a ser en uno mismo. Por eso les digo, si no cambias tú, no va a cambiar absolutamente nada. Y no les digo que cambies, es que no sé, hay muchas o diferentes perspectivas hacia esto. Simplemente analícenlo ustedes en el tema de qué es el cambio interno para cada uno, ¿no? El punto es eso, de que yo empecé a cambiarlo y yo dije con firmeza en enero y listo.
Y la verdad se me olvidó, o sea, después ya empezaron a pasar varias cosas, enero inició, pasaron muchas cosas igual en mi vida. Y me acuerdo que en ese momento eh, mi novio me dijo que en enero iba a ser el mes en el que iba a quedar embarazada. Y al principio yo dije, claro, es que todo lo que dice se cumple. Sin embargo, pues al hacernos responsables de todo, yo dije, es que al final estoy reflejando lo que yo creo. Pero en ese momento no era consciente de eso. Simplemente fue como, ah, pues sí, este va a ser el mes. Y después ya cuando me enteré en febrero que ya está embarazada, o sea, yo a finales de enero ya empezaba a sospechar por ciertos cambios. En enero ya cuando me entero bien, ya es cuando empiezo a hacerme consciente de que yo había dicho que en enero yo iba a quedar embarazada. En realidad no es mucho trabajo. Yo creí que iba a hacerles un video explicándoles paso a paso qué hacer para manifestar un embarazo, pero simplemente es el cambio en uno mismo. Lo único que hice fue empezar, bueno, a decir cosas diferentes, a pensar cosas diferentes. Yo tomé la decisión de que en enero quedaba sí o sí y se cumplió así, ¿no? Pero esto va ligado mucho a que no trabajé por el deseo. No fue como hasta o hacerme creer que el embarazo y que cambiar poco a poco y métodos. No, simplemente cambié lo que yo creía y listo. Y no fue como tantas creencias y es mucho trabajo. Nada de eso, fue súper fácil. Bueno, em, en febrero me entero y me dijeron que o sea, yo ya sabía que los primeros 3 meses eran complejos por el tema de los quistes, porque me podía tener fácilmente un aborto. Entonces, pues yo me quedaba con eso. Todos los días era como que todo esté bien. em, pero tenía ese miedo, ¿no? O no ese miedo, pero sí era consciente de que los primeros 3 meses iban a ser complejos. Casi no hacía nada, me tenía que quedar en reposo, no retenía nada de comida, adelgacé demasiado, pasaron muchísimas cosas, pero fue en base a ese miedo o a ser consciente de que los primeros 3 meses iban a ser muy difíciles para mí. Tenía sangrados y en algún momento tuve que ir al doctor como, o sea, iba al doctor, pero en esta ocasión fue diferente porque el sangrado era mayor, entonces dije es que voy a tener un aborto, ¿no? Y me mandaron unas inyecciones. El punto es de que en mi cuerpo expulsó algo que yo dije, tuve el aborto, ¿no? Que era súper similar y todo. Ese día me acuerdo que me quedé sola. Em, que no, bueno, sí, o sea, yo sentí como em, que sí había sido un aborto, pero que a la vez no. Sentía muchas ganas de llorar y lloré y todo eso, pero nunca me repetí, es que el aborto, es que porque, es que no, sino simplemente aprendí a controlar ese tipo de cosas. No me limité a llorarlo, pero tampoco me enfoqué en el problema, simplemente era como, tengo ganas de llorar, lo lloro y listo, pero al final sé que todo está bien. Y efectivamente, no fue un aborto, simplemente fue algo que fue por el medicamento y todo eso, pero al final todo había salido bien. Ya después, ya dije, no, o sea, no puedo seguir repitiéndome que los 3 primeros meses son difíciles porque no es así. Y ya empecé a levantarme más, a, a hacer más cosas, ya no me daba ese miedo, ya sabía que todo estaba bien. Y son esos momentos en donde de verdad tienes que sentarte a cuestionar el por qué lo tienes, ese miedo o esa duda, y volver a ti. Siempre es volver a uno mismo en decir, a ver, yo soy quien está manifestando las cosas, ¿por qué me estoy permitiendo
crear lo contrario. No es la culpa de afuera, no es la culpa de mi cuerpo, no es nada externo a mí, simplemente yo estoy siendo consciente de algo y si soy consciente de ese algo, pues tengo que cambiarlo. Pero yo, o sea, no me enfocaba en trabajar ni esforzarme afuera, simplemente era yo misma. Y listo, al menos hasta ahorita todo ha ido demasiado bien, se ha manifestado como yo lo quise y simplemente les puedo decir que sí se puede. Les digo, yo creí que les iba a hacer un video como más enfocado en qué hacer, porque me puse a pensar qué tanto hice yo, pero en realidad no fue nada más que cambiar un pensamiento. Porque soy consciente de que todo parte de mí, de que no es la culpa de otra persona, de que ya no me voy a victimizar, de que ya no voy a generar miedos o dudas, simplemente yo decido qué pasa, que sí, que no, y es tomar el control, tomar la decisión, porque fácilmente yo puedo tomar la decisión de decir, no, todo está mal y seguir repitiéndome eso y nunca quedo y es bien difícil y me van a tener que operar al final y mejor me rindo y cosas así. Obviamente es fácil tomar esa decisión, así como puedes tomar la decisión de ser o no ser feliz, de poner enfoque o no poner enfoque, de seguir contando tu problema o dejarlo o cambiar la historia. Todo al final es una decisión propia. Y yo tomé la decisión de cambiar mis palabras. Fue lo único que hice. Mis palabras, o sea, internas y externas. Simplemente ya no lo contaba. Y sí, definitivamente yo dejaba de contar todo eso. Incluso conmigo misma controlaba mucho mis pensamientos y fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Todo el tiempo todo se está moviendo y fue lo único. Y así yo tomé la decisión de en enero va a pasar. Y listo, pasó. También los primeros 3 meses, pero ahorita yo sigo diciendo, bueno, no sigo diciendo y que no lo repito a diario, porque esto no se trata de hacer un método y hacerlo difícil, la verdad es que manifestar es demasiado fácil. Entonces, simplemente yo sé que todo está bien, yo sé que yo elijo mi mundo, qué pasa y qué no, y pues es lo que yo siempre les digo, al menos con las personas que trabajo, siempre les digo que se tienen que recordar a ustedes mismos que tienen el poder, no estar trabajando deseo por deseo, porque ahorita no les puedo decir, yo hice el método de tal cosa, yo hice esto, yo hice el otro para quedar embarazada, no, porque no hice nada, no hice absolutamente nada más que cambiar lo que decía y listo, se manifestó y fue demasiado fácil a partir de eso. ¿Por qué? Porque claro que tenemos el control, simplemente que nos encanta hacernos o complicarnos demasiado las cosas y creer que es difícil y estar en esta zona de confort de no, es que no se puede y no puedo controlar mis pensamientos y es bien difícil. Yo llevaba muchos años con esa creencia de por los quistes no voy a poder en ningún momento quedar embarazada y lo tenía muy presente y era muy constante ese pensamiento en mí. Pero no fue como, uy, tengo que trabajar años de creencias, tengo que sanar años de creencias. Fue un cambio un cambio de esta actitud, de esta perspectiva, de estas palabras y listo. Y no fue un trabajo de meses, fue muy, muy rápido porque yo al instante empecé a tener resultados diferentes. Entonces ese es como mi consejo, simplemente tomar el control y la decisión. Eso es lo principal, apréndanse a conocer para que no estén luchando tanto por tantos deseos y cosas así, simplemente sepan que tienen el control y que lo pueden con absolutamente todo. Así que espero que les haya gustado y que todo salga bien.